maravilloso relato, donde la magia se convierte en voz. Capítulo 6. Los papeles del capitán. Cabalgamos a uña de caballo todo el camino hasta que nos detuvimos ante la puerta del Dr. Livesey. La fachada de la casa estaba toda a oscuras. El señor Dance me dijo que saltase del caballo y llamara a la puerta, y Dogger me alcanzó el estribo para que me apoyara. Casi inmediatamente una criada abrió la puerta. ¿Está en casa el Dr. Livesey? Le pregunté. No. Respondió ella. Vino por la tarde pero volvió a salir. Ha ido de visita a la mansión y a cenar con el caballero. Pues allá vamos, muchachos, dijo el señor Dance. Esta vez, como la distancia era corta, no monté a caballo, sino que corrí agarrado de la acción de Dogger hasta la casa del guarda y luego por la larga avenida bordeada de árboles desnudos e iluminada por la luz de la luna. Así llegamos a la línea blanca de los edificios de la mansión, rodeada de grandes y antiguos jardines. El señor Dance desmontó e inmediatamente fue invitado a entrar en la casa y me hizo pasar con él. El criado nos condujo por un pasillo alfombrado, al final del cual nos introdujo en una gran biblioteca con las paredes cubiertas de librerías y de bustos en lo alto de las mismas. Allí estaban el caballero y el Dr. Livesey con la pipa en la mano, sentados junto al fuego de una chimenea. Nunca había visto al caballero tan de cerca. Era un hombre alto, de más de 6 pies de estatura y corpulento. Su cara era de rasgos angulosos y toscos, de piel áspera, enrojecida y curtida por sus largos viajes. Sus cejas eran muy negras y las movía constantemente, lo que hacía pensar que su carácter era no exactamente desagradable, sino vivo y excitable. «Entrad, señor Dance», dijo en tono digno y condescendiente. «Buenas noches, señor Dance», dijo el médico con una inclinación de la cabeza. «Y buenas noches a ti también, amigo Jim. ¿Qué viento favorable os trae por aquí?» El superintendente se quedó en pie muy tieso y contó su historia como quien recita una lección, y teníais que haber visto cómo los dos caballeros se inclinaban hacia adelante y las miradas que intercambiaban. Hasta se olvidaron de fumar con la sorpresa y el interés. Cuando oyeron cómo mi madre había regresado a la posada, el Dr. Livesey se dio unas palmadas en los muslos muy contento, y el caballero gritó bravo y rompió su larga pipa en la rejilla de la chimenea. Mucho antes de que terminara el relato, el señor Trelawney, recordaréis que este era el nombre del caballero, se levantó de su butaca y se puso a recorrer la sala a grandes zancadas, mientras que el doctor se quitó la peluca empolvada como si con ello oyera mejor y se quedó sentado. Y la verdad es que resultaba muy raro ver desnuda aquella cabeza de pelo negro afeitado. Por fin el superintendente acabó su narración. «Señor Dance», le dijo el caballero, «sois un alma noble. En cuanto a lo de atropellar a aquel siniestro e infame granuja, lo considero un acto loable, señor mío, como el de aplastar una cucaracha. Por lo que respecta a este muchacho, Hawkins, ya veo que es un buen chico. Hawkins, ¿te importaría tocar la campanilla? El señor Dance necesita una cerveza». «O sea, Jim, que tienes eso que andaban buscando, ¿verdad?», dijo el doctor. «Aquí está, señor», le respondí al tiempo que le entregaba el paquete envuelto en hule. El doctor lo miró y lo remiró como si los dedos le rebulleran de ganas de abrirlo, pero en lugar de hacerlo, lo guardó tranquilamente en el bolsillo de su casaca y dijo: «Caballero, cuando Dan se haya bebido su cerveza, tendrá que reincorporarse al servicio de su majestad, pero querría que Jim Hawkins se quedara a dormir en mi casa y, con vuestro permiso, os propongo que le sirvan la empanada fría para que cene algo». «Como digáis, Livesey», repuso el caballero. «Hawkins se merece algo más que una empanada fría». Así que trajeron una gran empanada de palomo y la pusieron en una mesita auxiliar, y cené de muy buena gana porque tenía un hambre de lobo, mientras ellos siguieron alabando al señor Dance y luego se despidieron de él. «Y ahora, caballero», dijo el doctor. «Y ahora, Livesey», dijo el caballero casi en el mismo instante. «Cada cosa a su tiempo, cada cosa a su tiempo», dijo el Dr. Livesey echándose a reír. «Ya habréis oído hablar del tal Flint, supongo yo». «¿Que si he oído hablar de él?», exclamó el caballero. «¿Que si he oído hablar de él, decís? Era el bucanero más sanguinario que surcaba los mares. Barba Negra era un angelito al lado de Flint.
Los españoles le tenían tantísimo miedo que he de reconocer, señor mío, que a veces me sentí orgulloso de que fuera inglés. He visto con estos mismísimos ojos su gavia zarpando de Trinidad y el cobarde borrachín con el que yo navegaba regresar a Puerto España. Sí, señor. Sí, yo también he oído hablar de él en Inglaterra, dijo el doctor, pero la cuestión es si tenía dinero. ¿Dinero?, gritó el caballero. ¿Es que no habéis oído el relato? ¿Qué otra cosa buscaban esos granujas más que el dinero? ¿Qué otra cosa les importa si no es el dinero? ¿Por qué arriesgarían su maldito pellejo si no fuera por dinero? Pronto lo sabremos, replicó el doctor, pero estáis tan terriblemente excitado y tanto tenéis que decir que no me dejáis meter baza. Lo que quiero saber es que suponiendo que tenga aquí en el bolsillo alguna pista del lugar en que Flint enterró su tesoro, ¿será realmente ese tesoro tan valioso? ¿Valioso?, gritó el caballero. Fijaos si sería valioso que, si tenemos la pista de la que habláis, soy capaz de fletar un barco en el puerto de Bristol y llevaros a vos y a Hawkins conmigo, y daré con el tesoro aunque me pase un año buscándolo. Muy bien, replicó el doctor. Ahora pues, si a Jim le parece bien, abriremos el paquete, concluyó al tiempo que lo depositaba sobre la mesa. El envoltorio estaba cosido y el médico tuvo que sacar su maletín de instrumental y cortar el hilo con sus tijeras de cirujano. Dentro había dos cosas, una libreta y un papel lacrado. Primero veremos lo que dice la libreta, propuso el doctor. El caballero y yo nos asomamos por encima de su hombro mientras la abría, pues el doctor Livesey tuvo la deferencia de indicarme que me acercara desde la mesita auxiliar donde había estado cenando para participar en la aventura de la investigación. En la primera página no había más que unas líneas garabateadas como las que hace uno con una pluma en la mano cuando está aburrido o practicando caligrafía. Una de ellas decía lo mismo que el tatuaje, el amor de Billy Bones. Luego ponía, el señor W. Bones, marinero. No más ron, en Cayo Palma se lo ganó. Y algunos borrones más, en su mayoría palabras aisladas e incomprensibles. No pude evitarme preguntarme quién sería el que se lo ganó y a qué se refería el lo que se lo ganó. Lo más probable es que fuera un navajazo en la espalda. No hay muchas instrucciones aquí, dijo el doctor Livesey pasando la hoja. Las 10 o 12 páginas siguientes estaban llenas de una curiosa serie de anotaciones. Había una fecha al principio de una línea y al final una suma de dinero, como se suele hacer en los libros de cuentas. Pero en lugar de una frase explicatoria entre ambos conceptos, solo figuraba un número variable de cruces. Así, por ejemplo, el 12 de junio de 1745 resultaba evidente que se adeudaba a alguien una suma de 70 libras, pero no había más que 6 cruces para explicar el concepto. Recuerdo perfectamente que en algunos casos se había añadido el nombre de un lugar como Costa de Caracas, o una indicación de latitud y longitud como 62 grados 17 minutos 20 segundos, 19 grados 2 minutos 40 segundos. Las cuentas abarcaban casi 20 años y los importes de las anotaciones iban creciendo con el tiempo. Al final se había obtenido el total definitivo después de 5 o 6 sumas equivocadas y figuraban las palabras Bones, su lote. Para mí esto no tiene ni pies ni cabeza, dijo el doctor Livesey. Pues está todo más claro que el agua, exclamó el caballero. Este es el libro de cuentas de ese perro canalla. Las cruces corresponden a los nombres de los barcos o ciudades que hundieron o saquearon. Las sumas son la parte que le tocaba a ese granuja. Y en aquellos conceptos en los que temía que hubiera ambigüedad, ya veis que añadí una nota aclaratoria. Así, Costa de Caracas quiere decir que algún desafortunado navío fue abordado en aquella costa. Dios tenga en su gloria las almas de sus pobres tripulantes, que ya llevarán tiempo criando corales. Claro, dijo el doctor. Hay que ver lo que se aprende viajando. Claro, y como veis, las cantidades aumentan a medida que Bones asciende de categoría. Poco más había en aquella libreta, salvo algunas posiciones geográficas anotadas en las páginas en blanco hacia el final de la misma y una tabla para convertir moneda francesa, inglesa y española a un valor común. «Menudo lince», exclamó el doctor. A este no se le engañaba fácilmente. «Y ahora, veamos lo otro», dijo el caballero. El papel había sido lacrado en varios lugares con un dedal a modo de sello, el mismo dedal seguramente que encontré en el bolsillo del capitán.
El doctor rompió los sellos con sumo cuidado. Dentro había el mapa de una isla con indicaciones de latitud y longitud, sondeos, nombres de cerros, bahías y ensenadas, y todos los detalles necesarios para conducir un barco a un fondeadero seguro de sus costas. La isla tenía aproximadamente 9 millas de largo y 5 de ancho, y una forma que se podría describir como un gran dragón rampante, con 2 buenos puertos naturales y un monte en el centro denominado Cerro del Catalejo. Se veían también unas cuantas anotaciones de fecha posterior, y lo más importante de todo, 3 cruces en tinta roja, 2 en la parte norte de la isla y una en el sudoeste, y junto a esta última, también en tinta roja y en letra clara y pequeña, muy distinta a los toscos caracteres del capitán, estas palabras: aquí el grueso del tesoro. En el anverso y del mismo puño y letra se leía la siguiente información: Árbol grande, estribaciones del Catalejo, en demora 1/4 al norte del noroeste. Isla del Esqueleto, este-sureste y 1/4 al este. 10 pies. El lingote de plata está en el escondite norte. Se puede encontrar siguiendo la dirección del montículo oriental, a 10 brazas al sur del risco negro en forma de cara. Las armas se pueden encontrar sin dificultad en el montículo de arena, 1/4 al norte del cabo de la bahía del norte, en demora al este y 1/4 al norte. J.F. Eso era todo, pero aunque era muy sucinto y me resultaba incomprensible, el caballero y el doctor Livesey estaban entusiasmados. Livesey, dijo el caballero, dejaréis inmediatamente esa miserable consulta vuestra. Mañana salgo para Bristol. De aquí a 3 semanas, 2 semanas, 10 días, tendremos el mejor navío, sí señor, y la más selecta tripulación de toda Inglaterra. Hawkins vendrá de grumete. Hawkins, serás un magnífico grumete. Vos, Livesey, seréis el médico de a bordo y yo el almirante. Enrolaremos a Redruth, a Joyce y a Hunter. Tendremos vientos favorables. Haremos una rápida travesía y no nos costará nada encontrar el lugar, y tendremos dinero a punta de pala para nadar en él, para gastar y derrochar hasta el día del juicio. Trelawney, dijo el médico, le acompañaré y seré una garantía, al igual que Jim, y un valor seguro para esta empresa. Solo hay un hombre que me preocupa. ¿Y quién es ese hombre?, preguntó el caballero. Decid el nombre de semejante perro. Vos, señor, pues no sois capaz de mantener la boca cerrada. No somos los únicos que sabemos de la existencia de este documento. Los individuos que asaltaron la posada esta noche, unos tipos temerarios y desesperados, sin lugar a dudas, y los demás que se quedaron a bordo del Lugre, y otros cuantos que, me atrevo a suponer, no estarían muy lejos, están todos ellos convencidos, contra viento y marea, de que darán con ese dinero. Ninguno de nosotros debe quedarse a solas hasta que nos hagamos a la mar. Jim y yo permaneceremos juntos entre tanto, y vos llevaos a Joyce y Hunter cuando vayáis a Bristol. Y del primero al último, ninguno de nosotros debe soltar prenda de lo que hemos encontrado. Livesey, replicó el caballero, siempre dais en el clavo. Estaré más callado que un muerto. Si esta historia te ha gustado, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirla con otros amantes de los relatos clásicos. Curioso relato, donde la magia se convierte en voz.